Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes de Cambio. Hoy nos acompaña Alfonso Santiago desde Argentina. Alfonso es director de la Escuela de Gobierno y Política Pública de la Universidad Austral de Argentina. Con él vamos a tratar varios temas, particularmente algunos relacionados con el tema de liderazgo y bueno, comentarles acerca de un programa que vamos a hacer en conjunto, pero tal vez para iniciar, Alfonso, contanos digamos, quién sos, qué estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la invitación a participar en esta entrevista. Yo soy abogado y soy profesor con dedicación exclusiva en la Universidad Austral. A veces hay que explicar un poco qué es esto de un profesor, a qué se dedica un profesor que tiene full time como trabajo en la universidad. Yo diría que un profesor de dedicación exclusiva hace 4 cosas o 5 cosas. La primera es la investigación, es decir, nosotros para transmitir el conocimiento primero tenemos que adquirirlo e intentar sumar más conocimientos del que ya es disponible. Y para eso es fundamental la investigación. En ese sentido, tengo publicado unos 20 libros y soy miembro tanto de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires como de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, España, en esos ámbitos de investigación. Lo segundo es que nos dedicamos también a enseñar, y enseñamos 2 cosas distintas, las enseñanzas de las carreras de grado, de las licenciaturas, y también de maestrías y doctorados, y que tiene, diríamos, diversidad. Es distinto formar a un estudiante joven que a quien ya es profesional y vuelve a las aulas para enriquecerse. Lo tercero que hacemos es precisamente no solamente dar clases, sino contribuir a la formación personal individual de cada uno de los alumnos que se acercan a nosotros, mediante las tutorías de los alumnos de grado, mediante la dirección de trabajos finales y de las tesis de maestría y doctorado. Una cosa muy interesante que es ya tallar o ayudar a contribuir y enriquecer la biografía de cada una de las personas. Lo cuarto que nos dedicamos es a gestionar algo dentro de nuestras instituciones, y en este momento yo fui vicerrector de la universidad, fui vicedecano de la Facultad de Derecho, y en este momento soy director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, que es un puente natural entre el saber experto que se genera entre la comunidad de los profesores, somos 300 profesores que tenemos dedicaciones exclusivas, y las necesidades que tiene el sector público. Y un quinto aspecto es que de vez en cuando somos consultores, a título personal, de las distintas organizaciones públicas o privadas que requieren de nuestro saber experto. Así que eso es un profesor de dedicación exclusiva, yo soy eso, y esas 5 son las distintas actividades a las cuales me dedico. Pues muchísimas gracias, Alfonso, realmente un lujo tenerte por acá. Tal vez para entrar en lo que nos interesa cubrir el día de hoy, que es el tema de liderazgo para el cambio, que ese va a ser el nombre de un programa que vamos a ofrecer gracias al apoyo de ustedes en Costa Rica. Tal vez empezar, digamos, por lo más básico, o sea, ¿qué es para vos un líder? Bien, es muy interesante esa pregunta básica. Lo elemental es lo fundamental, algunas veces se dice, ¿no? Yo pienso que líder es alguien, diríamos que de modo formal, pero sobre todo informal, tiene un prestigio inascendiente sobre los demás integrantes de un determinado grupo, y desde ascendiente es capaz, diríamos, de conducir y dirigir de modo compartido una organización o un determinado grupo. En el derecho romano se distinguía 2 cosas, la autoritas y la potestas. La potestas es el cargo formal que uno tiene, ¿no? La potestad que uno ejerce por tener un determinado cargo. Pero la autoridad no es formal, sino es informal. Es, diríamos, ese reconocimiento moral que tienen las personas que trasciende el cargo que puede tener. Uno puede tener la potestad y el cargo formal, pero no tener suficiente autoridad, y entonces todo es más complejo porque no fluye en los procesos directivos.
En cambio, quien junto a la potestad, a al cargo formal, tiene liderazgo, tiene autoridad, conduce un determinado grupo o una determinada organización de modo más directo, fluye todo eso. Y a mí reflexionando un poco, ¿cuáles son los elementos que configuran ese liderazgo, que integran ese liderazgo, ¿no? La verdad que se puede escribir mucho, pero yo distingo tres capacidades o tres elementos fundamentales del liderazgo, que son la visión, el compromiso y la comunicación. Todo líder tiene que tener visión. Y cuando digo visión, tiene que ser como el comandante de un buque que está parado adelante y que tiene una visión de mediano y largo plazo. El líder de un grupo de organización tiene que ver antes, tiene que ver mejor, tiene que ver más lejos. Son elementos fundamentales. Por lo tanto, su formación y su instrucción y su talento es lo que le permite, diríamos, tener esa visión que hace que pueda convocar a los demás detrás de esa visión que es en principio de él, pero también que tiene que ser compartida por los demás. Esta primera idea, ¿no? Un líder tiene que tener una visión profunda de los desafíos que tiene a nivel personal y también a nivel de su organización. Lo segundo, yo diría, es que el compromiso. Diríamos, en un líder se reconoce como tal cuando no hace, diríamos, simplemente lo que le corresponde, sino mucho más. Hay algunos que dicen que el liderazgo empieza donde termina la responsabilidad. Quien solo hace lo que tiene que hacer es poco líder. El liderazgo empieza cuando uno empieza a asumir, diríamos, tareas y objetivos y responsabilidades que no les corresponden estrictamente. Cuando tiene un fuerte compromiso por el nosotros más que por los propios intereses, ¿no? Por lo común. Y entonces eso, en un aula hay que sacar unas fotocopias o hay que hacer un trabajo. ¿Dónde surge ese líder natural como alumno? Por el que dice, bueno, yo me ocupo de esto. No es mi responsabilidad, pero esto que es común, yo quiero hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, el compromiso que personalmente tiene el líder hacia lo común es lo que genera un componente fundamental de ese liderazgo. Y la tercera yo diría que es la comunicación. Una comunicación, diríamos, en 360 grados, porque el líder tiene que comunicar muy bien a nivel horizontal, con sus propios integrantes del grupo, hacia arriba, porque siempre hay en las organizaciones dependencias, y por lo tanto que la comunicación hacia arriba fluya y se genere la suficiente confianza, y hacia abajo, hacia las personas que dependen del líder o del grupo del cual están. Por lo tanto, me parece que estos tres elementos, visión, compromiso y capacidad de comunicación, son componentes de todo liderazgo, ya sea en un pequeño grupo, en la familia, en un aula, en una empresa o en un país. Okay, no, súper interesante este enfoque. Pero bueno, la pregunta que me surge ahí es, o sea, ¿esto se puede enseñar? O sea, ¿qué pasa, digamos, si yo estoy, digamos, ocupando una posición de, bueno, me ubican, ¿verdad?, en un puesto de toma de decisiones, ¿verdad? Soy un policy maker o soy una persona en el sector corporativo que tiene que lidiar con gente del gobierno. Digamos, ¿cómo me doy cuenta si soy un líder o qué tengo que hacer para convertirme en uno? Hay un famoso adagio que dice: la naturaleza lo inicia todo. Es decir, hay siempre un germen de talento natural, que algunos tienen más capacidad para esa visión, una inteligencia más intuitiva, más profunda, más rápida, y eso genera la visión. Otros son naturalmente generosos y se preocupan enseguida de los demás, tienen una capacidad de trascender el propio interés y ocuparse de los demás con una espontaneidad muy creciente. Y hay gente que tiene unos dotes naturales de comunicación. Pero yo diría, iniciándolos todos la naturaleza y a veces teniéndolo algunos como dotes naturales, como algo que le viene dado, pienso que en todos los casos también se pueden desarrollar.
el estudio, la reflexión, la lectura, el diálogo con otras personas enriquece muchísimo la visión y por lo tanto no solamente es la inteligencia natural, sino la inteligencia que uno cultiva. El compromiso a través de las virtudes morales que uno pueda ir desarrollando, por diríamos, esa repetición de hábitos o de actos buenos, generosos, de compromiso, van mejorando todo ese tema, ¿no? Y después la comunicación, diríamos, también hay talentos naturales, pero también en esto la ciencia de la comunicación ha hecho muchas reflexiones en las últimas décadas, y la verdad que un buen curso de comunicación, en la medida que la comunicación no sea simplemente una técnica. Yo creo que la comunicación diríamos, tiene que ser auténtica. Newman dice una frase que a mí me gusta mucho, dice, cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Solamente llega al corazón de quien escucha lo que sale del corazón de quien habla. Por lo tanto, uno, cuando tiene esas convicciones, cuando tiene esa pasión, cuando tiene esa ilusión, es capaz de comunicar con más facilidad. No se trata de una técnica o el packaging, diríamos, simplemente un envoltorio, sino de algo más profundo, ¿no? Decía Demóstenes, ¿no? Dadme un hombre apasionado y haré de él un orador, ¿no? Bueno, es decir que son las convicciones, son las pasiones, son los gustos, son los compromisos, son los amores de las personas las que dan capacidad de comunicación. Después la técnica puede ayudar a que eso sea más ordenado, sea más significativo, pueda recorrer un trayecto. Pero si no está de fondo esa convicción, ese talento, la comunicación me parece que es muy superflua. Sí, me viene a la mente una frase de Isaac Newton que decía que si he sido capaz de ver más allá que los otros es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cuáles son esos gigantes sobre los cuales se está parado, digamos, el programa que imparte la Universidad Austral? Bueno, entonces, claramente la concepción que nosotros partimos, diríamos, yo diría, la pondría en el personalismo. Personalismo significa que la persona, desde su dignidad y sus derechos, es el principio, sujeto y fin de todas las actividades. La mayor riqueza de una organización siempre está en las personas. Y el mayor desafío que tienen los líderes es, digamos, hacer a la persona que descubra ese talento y lo ponga al servicio de los demás y de la sociedad. Digamos que dice Covey, ¿no? Que el octavo hábito que ha ido desarrollando, ¿no? Que cada uno descubra su propia voz y aprenda a expresarla, ¿no? Ese talento que nosotros tenemos. Entonces yo diría, la concepción fundamental que nosotros tenemos es que el mayor talento está en las personas. Y desde ese punto de vista somos tributarios de las concepciones personalistas que han estado sobre todo en el siglo XX. Jacques Maritain es una persona que ha inspirado mucho, incluso como la persona, la dignidad de la persona como fundamento de todos los sistemas democráticos, y particularmente alguien, digo, que más allá de su consideración como figura religiosa, sino en cuanto a su aporte filosófico y antropológico, que es Juan Pablo II. Juan Pablo II para mí y para buena parte expresa muy bien en una clave muy moderna, muy de nuestros días, la sensibilidad que hay hacia la persona humana, ¿no? Y pienso que esta dignidad de la persona humana es la que empapa o debe empapar el ámbito jurídico, el ámbito educativo y el ámbito político y el ámbito jurídico. De acuerdo a que uno piense quién es la persona, va a concebir, diríamos, su determinada ordenamiento. Yo diría que la escuela de gobierno, cuando la tenemos que definir, tiene como tres ejes fundamentales que vertebran toda su actividad de docencia e investigación. Una es que queremos contribuir a que en nuestro país, pero también en todos los países de la región, tengamos democracias constitucionales auténticas, con Estado de Derecho. Y en eso somos, digamos, tributarios de la mejor tradición constitucional, que indudablemente tiene una base norteamericana. Es decir, los que primero se pusieron en marcha esta enorme tradición constitucional son los constitucionalistas norteamericanos. Basta pensar los autores del Federalista para pensar que esa visión
de un poder político, digo, sometido al derecho, con reglas, reconociendo derechos, es lo mejor en la calidad institucional. En la calidad pero la calidad institucional es distinta de la calidad de gestión. ¿Calidad de gestión qué es? La capacidad que tengan las organizaciones públicas, en colaboración con las entidades sociales y privadas, de producir bienes públicos de calidad accesibles a todos. Educación pública, seguridad pública, salud pública, cuidado del medio ambiente, diríamos, accesibles a todos y disfrutables por todos. Y en eso, diríamos, los modelos, tal vez, a veces que más exitosos, yo diría, en la gestión pública, de una gestión pública de bienes públicos accesibles a todos, yo los encontraría a veces en el país que más me gusta en ese sentido, es Alemania. La Alemania, uno podría poner países más chicos también como modelo, pero me parece que el modelo germano, en donde, diríamos, combina una muy buena base del sector privado con un dinamismo y una incorporación tecnológica, con con instituciones públicas que generan bienes de calidad accesibles a todos, y hacen una sociedad bastante igualitaria e integrada, diríamos, igualitaria por el lado de integrada, que esos bienes están accesibles a todos, es un buen modelo, diríamos, mercado fuerte y, diríamos, instituciones públicas eficientes que generan bienes públicos de calidad accesible a todos. Ese modelo, de algún modo, sobre todo dentro de toda la Alemania, particularmente miro yo, y algunos también comparten esta visión dentro de la Escuela de Gobierno, miramos a Baviera, esa región, diríamos, del sur de Alemania, donde, diríamos, hay empresas de primer nivel, nivel global, pero junto a eso una gestión de lo público que logra, por ejemplo, los mejores estándares en las evaluaciones de PISA, donde la justicia tiene la mayor capacidad de detectar o averiguar los delitos. Bueno, entonces, un buen funcionamiento del sector privado fundamental, unido a un buen sector público. Y finalmente, otra tercera área, junto a la calidad institucional, la calidad de gestión, es la buena inserción de los estados, pero también de las organizaciones públicas y privadas en el escenario global. Diríamos, las grandes oportunidades de las personas, de las empresas, de las organizaciones sociales, del Estado, de las ciudades, están en el ámbito mundial. Hay que abrirse ese escenario, hay que insertarse con inteligencia y lucidez. Por eso esos tres ejes son los que vertebran toda nuestra tarea de investigación, docencia, que procuramos transmitir en nuestras aulas. Interesantísimo. Pero, digamos, bueno, una pregunta muy fundamental y que yo creo que la gente se hace, ¿verdad? O sea, probablemente quienes no han recibido, digamos, formación, ¿verdad? En temas de gobierno y política pública, tienen una visión relativamente negativa, ¿verdad? De lo que es la política, ¿verdad? Lo que es el incursionar en un puesto de liderazgo en el sector público, de elección popular, ¿verdad? Creo que la gente tiene, digamos, grabada, ¿verdad? En su cabeza esta visión como de muy negativa de Maquiavelo, ¿verdad? O sea, el fin justifica los medios. Pero bueno, yo creo que eso no le hace justicia a Maquiavelo. Maquiavelo dice muchas cosas más, ¿verdad? Pero se le recuerda por eso. Pero bueno, hay muchas cosas más allá, cosas interesantes de las que nos has comentado. Bien, yo te diría que la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales surge precisamente para aportar al sector público personas muy bien formadas en todos los ámbitos de lo que es un funcionario público, de una persona que se compromete con lo público, ¿no? Diríamos, si vos me decís, ¿cuál es la organización que tiene los problemas más difíciles para resolver? Que tiene un mayor presupuesto, que tiene más cantidad de gente dentro de la organización y cuyas decisiones más impactan en la gente. Yo diría el Estado o el sector público. Sin duda tienen las organizaciones más complejas, las que manejan más presupuesto. Entonces, ¿qué sería lo más lúcido?
en una sociedad en asignar recursos. Bueno, buena parte de los mayores talentos que tenga una sociedad, asignarlo a lo público, porque precisamente eso tienen las responsabilidades mayores. No, no todas. El sector privado indudablemente tiene una importancia enorme, pero también sería muy bueno formar, destinar a las funciones públicas a buena parte de los mejores talentos, dándole una adecuada formación. Por eso nosotros pusimos en marcha distintos programas, pero nuestro programa, digamos, tal vez más estrella, nuestro buque insigne, es un máster de políticas públicas, un MPP. ¿Qué queremos formar a través del MPP? De lo que nosotros decíamos un policy maker. ¿Qué es un policy maker? Alguien que sepa diseñar, ejecutar y evaluar impacto de una política pública. Política pública puede ser una macro política pública económica, ambiental, educativa, etc. Puede ser un programa, puede ser un plan o puede ser un pequeño proyecto. Porque me parece que cambiando las dimensiones hay elementos muy comunes, ¿no? Este momento del diseño inicial de una política pública, de un proyecto de política pública, un momento de ejecución y un momento de evaluación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la maestría de políticas públicas? Hemos dicho, ese policy maker, ¿qué necesita? Conceptos e instrumentos que le dan las distintas ciencias, como la política, como la economía, como el derecho, como la comunicación, como la metodología social, le dan conceptos e instrumentos para que él tenga la capacidad de, planteado frente a un problema de política pública o un desafío de política pública, el policymaker pueda dar una respuesta. Y dentro de esas ciencias, nosotros decimos, la ciencia madre de las políticas públicas es la propia política. Entendiendo por política la capacidad de identificar los stakeholders o las personas que están afectadas por un determinado problema, determinar cuáles son sus intereses. Junto a eso, identificados los intereses, generar espacios de diálogo para que puedan expresarse y pueda generarse lo que se puede decir con Pareto, una fórmula política. Un proyecto, diríamos, que recoge en la mejor medida posible, no 100%, los distintos intereses que ahí están en juego. Una vez que identificó eso, la capacidad de escuchar a todos y de formular una propuesta, viene la enorme capacidad de llevarlas adelante. El trabajo directivo que decíamos para ejecutarlos, ¿no? La función pública, como todo, pero más que otras actividades, requiere una enorme tenacidad, de un enorme compromiso sin los cuales se frustra el funcionario público y entonces no logran sus objetivos, porque son problemas difíciles que requieren de objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y de superar muchos obstáculos. Bueno, entonces el policymaker tiene que tener esa capacidad de gestionar. Y después también tiene que tener, digamos, esa capacidad de decir, bueno, de los objetivos planteados, cuántos han conseguido y cuántos no. Entonces, de algún modo, del mismo modo que los MBAs, los Master in Business Administration, revolucionaron el sector privado y ayudaron a su mejora y a su transformación de las empresas y organizaciones empresariales desde el 60, 70 en adelante, pensamos que los MPP, los policymakers, los másteres de políticas públicas pueden generar una masa crítica suficiente de funcionarios con vocación por lo público, con compromiso por lo público y con instrumentos que permitan también mejorar la calidad de gestión y transformar esta imagen negativa en general que hay de lo público y de los funcionarios públicos y de la capacidad de eficiencia pública que a veces está en nuestros países. Claro. Bueno, Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Acá en general el desencanto con la política tradicional, el desgaste de los partidos políticos, ¿no? la reputación de las instituciones públicas, ¿verdad? Está deteriorada. Y yo estoy, digamos, convencido de que existe, digamos, no solo el espacio, sino la necesidad, ¿verdad? De formar estos policy makers, estos agentes de cambio positivos, ¿verdad? Que puedan, digamos, liderar, ¿verdad? Desde los puestos de toma de decisión, los cambios que el país requiere.
Y bueno, para eso, digamos, entramos en contacto hace algunas semanas y hemos avanzado para, bueno, todavía no traer la maestría, ojalá que pronto la podamos tener acá, esta maestría de 2 años, sería una maravilla, pero mientras tanto queremos iniciar con un programa de formación que hemos llamado Liderazgo para el Cambio a través de la innovación y la tecnología. Es un programa de unos 4 meses, iniciando a principios de agosto y que corre hasta finales del mes de noviembre, con 8 módulos, entre ellos, digamos, algunos con temas realmente innovadores, ¿verdad? Temas de liderazgo para el cambio, liderazgo tecnológico, liderazgo para el futuro urbano, con temas como Smart Cities, el tema de gobiernos locales, habilidades para el liderazgo, el liderazgo para el desarrollo, ética social, ¿verdad? Que muchas veces se deja de lado cuando realmente debe ser la guía, ¿verdad? Para informar muchísimas de las decisiones que se toman. Entonces, bueno, tal vez contanos cómo ven ustedes esta oportunidad de colaboración, a quienes deberíamos invitar a que participen de este programa. Perfecto, bueno, la verdad que hemos tomado esa invitación o esta posibilidad de colaborar contigo y con el Ideas Lab en este programa con una enorme ilusión. Nosotros somos una universidad de la Argentina, como los rankings nos dan bien, los difundimos, nos dan como la primera universidad privada de la Argentina y la segunda después de la Universidad de Buenos Aires, y entre las 15 mejores universidades de Latinoamérica. Entonces nosotros definimos nuestro ámbito de actuación no solo en la Argentina, sino en toda Iberoamérica, ¿no? Ese es nuestro espacio de... Por lo tanto, nos ilusiona mucho poder compartir nuestros conocimientos, nuestros profesores y nuestros alumnados con toda la región. La verdad que nos definimos como una universidad regional. Por eso, ni bien surgió esta posibilidad, nos abrimos y nos abocamos a eso. Y a la hora de formular la propuesta, ¿qué decimos? Bueno, tenemos que despertar, despierta el líder que hay en ti, diríamos. Y me parece que es muy interesante esta idea del cambio y la transformación que a través de la tecnología nos compromete, ¿no? Se va ordenando bastante la agenda de lo público, al menos en los consensos internacionales, a través de lo que se llaman estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan, diríamos, la agenda hacia donde tienen que ir o donde se han comprometido a ir, donde se llegan los distintos estados. Y por lo tanto, eso requiere, diríamos, del uso o del conocimiento de la tecnología y de su posibilidad de usarse en el sector público para mejorar eso, la calidad institucional, mejorar la participación y la satisfacción, y sobre todo la calidad de gestión. Entonces, hemos ido haciendo distintas investigaciones, conociendo distintos casos que funcionan en distintos países, y entonces los hemos agrupado bajo este tema del liderazgo para el cambio y la transformación tecnológica. La verdad que dentro de las cosas que teníamos por ofrecer teníamos muchas, pero hemos empezado, de acuerdo contigo, en esta posibilidad de ir inicialmente en esta dirección. Por lo tanto, es el cambio tecnológico y su impacto en el sector público. Pero como, diríamos, sigue siendo la persona y no la tecnología el centro de nuestro proyecto educativo, también consideramos muy importante este tema de la ética social, que también va a tener un módulo, ¿no? Entonces, la verdad que aquí nos destinamos, yo diría, 4 públicos objetivos. Uno es los políticos. Los políticos son los que se dedican a esa actividad y habitualmente tienen cargos de dirección y de conducción política, habitualmente porque han ganado elecciones y están en el Poder Ejecutivo o están en el Legislativo, es decir, o están en los partidos políticos. Es decir, el primer tema son a los políticos, a los que luchan por llegar al poder y ejercerlo desde el gobierno. Los segundos son los funcionarios públicos, los que integran los cuerpos administrativos, que de modo más
permanente se dedican a lo público, pero desde un rol distinto específicamente de la conducción política. Lo tercero son los dirigentes sociales, las organizaciones sociales de todo tipo que existen en la sociedad, las ONG, pero también los sindicatos, las entidades empresariales, las entidades que buscan y velan por determinados objetivos de política pública en materia ambiental, de acceso a la información, etc. Esos líderes sociales también nos interesan formarlos. Y otro cuarto público son los que desde las empresas interactúan con el sector público. Entonces, yo diría que políticos, funcionarios públicos, líderes sociales y gente que desde las empresas tienen su relación con el sector público son nuestros públicos destinatarios. Y después, en general, cualquiera que se interese por ser en el futuro un policymaker, un buen policymaker, que tenga esa pasión por lo público, ese fuego sagrado por lo público y quiera incorporar a ese fuego sagrado capacidades técnicas, es alguien que será muy bienvenido a este programa que estamos haciendo. Bueno, pues magnífico. Nosotros de parte nuestra, como Ideas Labs, muy entusiasmados de esta colaboración. Estamos seguros que este primer programa va a tener un gran impacto y eso nos va a permitir, digamos, dar digamos, otros pasos más adelante para digamos, formar digamos, los líderes, ¿verdad? que la sociedad costarricense y también incluso más allá de Costa Rica, ¿verdad? En la región necesitan, ¿verdad? Porque el formato, digamos, con el que se va a presentar este programa hace viable que personas, digamos, de países vecinos, de Centroamérica, del Caribe o bueno, incluso algunos de Sudamérica puedan unirse y participar, digamos, en las sesiones que van a tener un componente presencial y, bueno, y seguir el resto desde donde se encuentren, ¿verdad? Entonces, realmente es un programa, digamos, no solo interesante en términos de contenido, sino también de un formato que hace viable, digamos, esa participación internacional, que estoy seguro que también le va a agregar muchísimo valor. Pero estoy seguro que tenemos muchas cosas más que compartir, pero se nos va acabando el tiempo. No sé si algún mensaje de cierre para... No. Entonces, este es el primer paso posiblemente de una enorme colaboración que podamos establecer. Para los costarricenses, diríamos, mi aprecio, mi cariño, saben que Costa Rica es de la región un modelo de democracia constitucional, es de los países más avanzados en lo que tenga que ver con la calidad institucional, y por lo tanto me parece una muy buena base para, junto a esa calidad institucional, ir ayudando a mejorar la calidad de gestión, digamos que sean los que estamos haciendo, ¿no? La capacidad de producir bienes públicos de calidad accesibles a todos. Y desde Costa Rica, como un país destacado de la región sobre todo centroamericana, poder llegar también a todos los públicos de los otros países. Pienso que esta modalidad de momentos presenciales donde se pueda hacer el network y compartir, diríamos, el conocimiento. Nosotros usamos el aula invertida, es decir, ¿qué significa aula invertida? Que los conocimientos no solamente fluyen del profesor a los alumnos, sino que los propios alumnos llevan sus experiencias y sus conocimientos. Por lo tanto, ese network es importantísimo, durante el curso y después del curso. Entonces, por eso la presencialidad la cuidamos mucho. Pero junto a eso somos conscientes de que tenemos que aprovechar este recurso tecnológico tan importante como es la educación virtual, y por eso hemos hecho este curso mixto, donde tenemos parte presencial y parte virtual, y que me parece que puede ayudar muchísimo a formar muchas personas que sean agentes de cambio y transformación de cada uno en su país. Pues, nuevamente, muchísimas gracias, Alfonso Santiago, desde Argentina, desde la Universidad Austral. Esperamos tenerte muy pronto por acá, en Costa Rica, y darte la bienvenida. Perfecto. Estuve la última vez en el 2018, cuando se cumplieron los 40 años de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue allí firmada en el Teatro de San José, así que tengo un recuerdo gratísimo y una referencia permanente a San José como capital de los derechos humanos de toda la región.
Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, vamos adelante con estos proyectos. Mil gracias. Gracias a vos.